Finalizó el partido acaso más importante que tenía la fecha de la Premier League por lo que venían desempeñando ambos en cuanto al juego mostrado, por las posiciones de los dos equipos y singularmente también por algunas actuaciones. Por supuesto, una de ellas, la de Dibu Martínez, a la cual vamos a hacer referencia otra vez porque tuvo un papel preponderante, destacado, saliente y fundamental para que su equipo otra vez termine quedándose con la victoria. Estamos hablando, claro está, del Aston Villa y de su 1-0 frente al Arsenal. El equipo londinense había terminado la fecha pasada como líder. Hoy no empezaba como puntero porque a primer turno el Liverpool había ganado en última instancia su partido, lo que le posibilitaba a los de Klopp trepar hasta la punta del certamen, al menos hasta que se disputara este encuentro, que en el Villa Park concitaba realmente un interés importante. Reitero, por el juego mostrado por ambos, porque Aston Villa, además de lo muy bueno que viene realizando en su campaña general, y ahora vamos a particularizar en algunos números y en algunas estadísticas que tienen que ver con sus juegos en casa, venía de ganar la fecha pasada entre semana, ni más ni menos que ante el City de Guardiola, que una vez concluido aquel partido, elogió lo hecho por el Aston Villa, reconociendo que le había ganado muy bien y hasta animándose a pronosticar que muy probablemente sea uno de los equipos que termine como animadores hasta el final de esta competencia. Bueno, lo que pasó inmediatamente después, en cierta forma, le da la razón sin dudas a Guardiola. Deberemos discutir luego, en todo caso, la forma a través de la cual llegó a esta victoria clave, pero lo cierto, lo real, es que el Aston Villa, el equipo de Unai Emery, volvió a ganar, acumula ahora 15 juegos consecutivos de Premier ganando como local, igualando justamente la serie que ostentaba el Manchester City de Guardiola, pese a que todavía está lejos de los 24 que reúne en esa condición, partidos Premier, insisto, jugando como local, del Liverpool de Klopp en la temporada en la que terminó siendo campeón. Pero lo cierto es que los de Unai Emery siguen consolidados, son un equipo realmente imbatible cuando tienen que jugar en casa. Reitero la cifra, 15 triunfos consecutivos, este último, ni más ni menos que frente al Arsenal, en un partido que además los enfrentaba con estadística favorable a ambos porque entre los dos reunían 6 partidos sin ser derrotados, considerando todas las competencias, en el caso del Aston Villa, Premier League y UEFA Europa League, en el caso del Arsenal, los encuentros de Premier y también de Champions League. Decíamos durante la transmisión con Ari hoy que alguna de esas rachas se iba a romper y terminó siendo sin dudas la de Arsenal, mientras el Aston Villa sigue acumulando victorias, puntos y goles. Es en esa estadística 25 son los que ha anotado jugando en casa, el que más ha marcado jugando como local. Ya no solamente son las victorias consecutivas en casa, sino también los triunfos y los goles señalados. El de McGinn, pasados los 6 minutos de partido, es el que le permitió, sosteniendo hasta el final, quedarse con este triunfo vital, pensando no solamente en esta fecha, sino también en lo que parece ser la carrera sostenida hasta el desenlace de esta temporada. El partido fue equilibrado, más allá de la diferencia que supo sacar muy rápidamente en el partido, diferencia que por otro lado fue a buscar esta Aston Villa, que salió, por lo menos en los primeros minutos, a buscar la victoria, a tratar de jugar el mayor tiempo posible en campo adversario. Sabido es que el Arsenal es un equipo muy peligroso si se le ofrece la tenencia de la pelota. En términos generales, el partido terminó 62-38 en cuanto a la posición favorable a los de Arteta, una estadística que hoy por lo menos no le termina sonriendo a la par del resultado. Decía, Aston Villa en esos instantes iniciales fue el que se hizo desde la presión sostenida en campo adversario, adelantándose, casi siempre logró mantener poco margen de separación entre sus líneas, más allá de que en el primer tiempo lo hizo incluso jugando más en campo adversario, incluso después de haber anotado aquel gol de su capitán, el escocés McGinn, después de una media vuelta dentro del área chica y tras un centro que había ejecutado uno de los exjugadores del Leverkusen que tiene como plantilla, en la plantilla como de los destacados, me refiero a Leon Bailey, después reemplazado en el segundo tiempo por Diaby a causa de una lesión del jamaiquino que estará pensando ya también en lo que se le viene con su selección. Pero lo cierto es que además de lo que pudo construir desde lo colectivo, volvió a confiar en la seguridad de Dibu Martínez, vuelve a ser, insisto, trascendental, fundamental, vital, el arquero argentino que ya empieza a ser mirado
con otro respeto. Lo era en realidad a partir de lo que fue la conquista con la selección argentina en el Mundial y también por lo que venía mostrando con su equipo en la Premier, pero evidentemente empieza a ser héroe sostenido no solamente por lo que ataja, por lo que es fundamental con sus respuestas desde lo individual, sino también por lo que transmite. Es la seguridad, la confianza para sus compañeros que saben que cada partido que van a jugar y en el que pueden llegar a hacer una diferencia, pueden encontrar también esta solvencia que le ofrece su arquero desde la confianza que transmite y al mismo tiempo no solo es lo positivo para los suyos, sino también lo que le transmite a sus adversarios, por momentos tornándose casi inexpugnable, imbatible. Bueno, lo vuelve a hacer hoy, sosteniendo su valla en cero, más allá de que en el final del encuentro el Arsenal logra llegar a un gol que terminaría siendo anulado por una mano previa de Kai Havertz, que después incluso iba a terminar discutiendo, no solo en esa acción, sino en una posterior, con Dibu Martínez por un choque que ambos protagonizaron en una disputa lógica del juego. Martínez terminó llegando antes a la pelota, el alemán en su impulso termina chocándolo a Martínez, que luego le increpó y alguna cosa le dijo justamente por aquel momento vivido, que además le permitía a su equipo encontrar algo de respiro, volver a enfriar el partido que en esos instantes finales ya estaba en un momento de ebullición. El Arsenal no encontró el juego sostenido en cuanto a la elaboración durante el primer tiempo, sí algunas llegadas aisladas y remates certeros. Diría los últimos 15 minutos fueron en los cuales el Arsenal pudo volcar el juego del partido en su favor, y ahí fue cuando se topó con Dibu Martínez. Un par de remates de Ødegaard que se fueron por el costado, uno de Saka que terminó encontrando bien ubicado al arquero argentino, y acaso tal vez la acción más destacada de Dibu Martínez fue cuando un remate del noruego Ødegaard desde adentro del área lo encontró el arquero otra vez, bien orientado, bien posicionado y volando sobre su palo derecho para en un solo movimiento atrapar la pelota y por supuesto ahogarle el gol al noruego, que hubiera significado en ese momento el empate del partido. 1-0 y al descanso. Los primeros 10-15 minutos fueron de presión sostenida del Arsenal, ya no utilizando tanto las puntas, los extremos para atacar, ni Saka de un lado ni Martinelli del otro, en los que lograban profundizar, sino que buscó mucho a través del pase vertical y centralizado. Fue cuando entonces Gabriel Jesús empezó a aparecer mucho más en el juego, no siempre terminando él las acciones, pero sí en todo caso mostrándose como un arma ofensiva importante y además gravitante, porque con los movimientos en diagonal que hacía, saliendo desde el centro levemente hacia la derecha o hacia la izquierda, era una opción de pase permanente, rompiendo esa seguridad defensiva que ofrecía con su saga el Aston Villa y obligando otra vez a Dibu Martínez, ya sea no solo a atajar, sino en algunas ocasiones a salir para tratar de anticipar en lo que podía producir el centro atacante brasileño. Casi que no hubo situaciones para destacar en ofensiva de Aston Villa en el segundo tiempo, que fue realizando cambios lógicos a partir de alguna dolencia muscular, de algún problema físico también, y pensando, ya claro está Emery, en lo que será el próximo juego ante el Brentford, donde va a perder, por ejemplo, a Digne, el lateral francés, que hoy llegó al límite de las amonestaciones y a uno de sus contenciones también. Cuando fue necesario, cuando tuvo que aparecer Dibu Martínez, volvió a erigirse, a transformarse en una de las grandes figuras de su equipo y del partido. Arsenal terminó siendo un equipo que se repetía en sus intentos sin poder demostrar desde la elaboración ese juego vistoso, atractivo y a la vez efectivo que sí lo había hecho en tantos encuentros anteriores y que le había permitido, insisto, terminar la fecha pasada como líder, un liderazgo que hoy ha perdido no solamente por la derrota sufrida aquí en el Villa Park, sino también por el triunfo a primer turno de Liverpool. Volviendo a las estadísticas y a lo que marcábamos en cuanto a las rachas, se termina la de 6 sin derrotas para el Arsenal, se extiende a 7 la del Aston Villa. Por otro lado, rompe una serie negativa en cuanto a enfrentamientos propios, porque los últimos 4 partidos, sin importar la localía, el Arsenal se había ido victorioso sobre el Aston Villa. Hoy rompe entonces esa serie también con esta victoria por 1-0. El Aston Villa se muestra como un equipo rápido, con sus líneas de poca separación entre sí, sin importar si el equipo es el que se adelanta, el equipo es el que va a buscar o el equipo es el que tiene que replegarse para ordenarse. Puede tranquilamente modificar su dibujo sin ningún inconveniente, adaptándolo de manera muy espontánea, muy natural. Empieza siempre defendiendo con 4, porque pueden ser 5 y hasta 6 por momentos cuando retroceden también sus 2 volantes de contención.
dejando los espacios, claro está, para luego contraatacar. Hoy sin tanta presencia importante en cuanto a lo que puede provocar desde el peligro inminente de Watkins, su centroatacante, sinónimo de gol. Hoy tuvo que trabajar mucho más para el equipo, tan solo tuvo un remate importante que terminó en las manos del español David Raya, cuando tocó de primera con la cara interna de su pie derecho, un remate desde adentro del área que, insisto, terminó en las manos del arquero español, pero sí tuvo mucho que ver en cuanto a lo que aportó en el retroceso, desde lo posicional y hasta también ganando muchas veces en las acciones de pelota parada. A propósito de ello, hubo una situación bastante peculiar que terminó en una discusión entre el propio centrodelantero y Dibu Martínez, que le reclamaba por el posicionamiento. Martínez había despejado con sus manos un centro, un tiro de esquina que pegaba en la espalda de su compañero y luego en el palo, lo que en ese momento, claro está, hubiera significado la igualdad. Una igualdad que no llegó porque este partido terminó en victoria del Aston Villa con lo justo, sin sobrarle demasiado en el plano futbolístico, pero que en función de la expectativa generada, del momento, de la calidad del adversario, evidentemente son otra muestra más de carácter que supo dar el equipo de Dibu Martínez para prenderse en la pelea bien arriba. Liverpool líder por debajo del Arsenal y ahí nomás, un punto por debajo de su vencido de hoy, el Aston Villa, que parece dispuesto a meterse en la pelea grande hasta el cierre de esta temporada de la English Premier League.